Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio radial y de YouTube, donde hoy nos convoca un tema fundamental para el presente y el futuro de la educación en Colombia: el movimiento por la transformación educativa y pedagógica. Este programa tiene como propósito dar a conocer en el ámbito departamental y nacional el proceso que se ha venido llevando a cabo y que nace desde el compromiso de maestras, maestros y comunidades educativas y diversos actores sociales en defensa de una escuela pública con sentido humano, democrático, territorial y culturalmente pertinente. Desde este espacio exploraremos qué es el movimiento de transformación educativa y pedagógica, cuáles son sus apuestas y políticas y cómo reconfigurar el sistema educativo desde la voz y la acción de quienes construyen saberes y esperanzas en las aulas del país y en los territorios. Nos acompañan hoy Gloria Herrera, profesora de la Escuela Normal Superior, María Auxiliadora de Copacabana y activista del Movimiento de Transformación Educativa y Pedagógica. Jorge Enrique Ramírez Velázquez, activista del Movimiento de Transformación Educativa y Pedagógico, y Jorge Cardeño Espinosa, maestro integrante del CEIDA-ADIDA y también uno de los activistas del Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica. Es interesante, es importante que maestras y maestros, comunidad que nos escucha, pero que también nos ve desde YouTube, sepa qué es el Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica y cuál es su origen. Jorge, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? Sí, buenos días a todas las comunidades, tardes, noches, dependiendo de esa noción de espacio, territorio geográfico en el mundo, porque pues, las transmisiones en redes facilitan precisamente esos procesos. Esa es una pregunta que no solamente los que estamos aquí, Ramírez, Gloria, Pilar, nos hemos hecho de manera frecuente. Hay quienes hemos apostado a trazar unas primeras líneas, pero es algo que nos cuesta dentro del movimiento. Yo he soñado todo el tiempo, desde que inicié en este proceso, sobre la necesidad de reunirnos y concretar esas ideas, concretar esas colaboraciones que nos permitan cohesionar y hacer un proceso de inteligencia más colectivo, menos individual, más colectivo, menos individual. Pero como la pregunta que atañe aquí la niña Pilar es una pregunta que nos ha movido y que nos mueve a muchos de los que hemos intentado formular esa iniciativa, yo creo que el movimiento de transformación surge como respuesta a las desigualdades estructurales actuales del sistema educativo colombiano. O sea, hay unos problemas que, pues, imagino que en un tiempo como este, seguramente quedaremos untados, pero hay unas sistemáticas políticas neoliberales que a lo largo de, digamos, estas últimas 3 décadas, haciendo historia en el país durante estos últimos gobiernos, se han instaurado y han marcado una tendencia de mercantilización de la educación y han debilitado fuertemente la participación comunitaria. Entonces el movimiento inspirado precisamente en esas iniciativas y sobre todo en el movimiento pedagógico, ¿ya? Que no es algo nuevo, es algo que sabemos que fue formulado a mediados de la década del 80 y que muchas de esas expresiones se conservan aún en el país. Expedición pedagógica, movilización social por la educación, los movimientos sociales, el movimiento de los maestros, la participación cultural. Pues Gloria nada menos nos está hablando pues de su participación importante en Bogotá,
donde se mueven estas ideas. Entonces, digamos que aquí hace presencia todo ese grupo de actores sociales, maestros, maestras, intelectuales críticos, comunidades, organizaciones sociales, diversas redes pedagógicas que desde los territorios intentamos hacer esa construcción de un nuevo sistema educativo, más justo, más democrático, más participativo y culturalmente pertinente, porque tenemos una lamentable tradición de currículos inflexibles, impuestos, neoliberales, porque no hay otro término para eso, que nos obliga a que la escuela está llena de un montón de formatos. Estamos llenos de formatos, estamos llenos de competencias, estamos llenos de DBAs, pero eso no es una respuesta a la realidad de los territorios. Y las escuelas son profundamente diversas. Yo le decía a Pilar, ayer mientras hablaba con ella vía telefónica, que es una persona muy agradable para charlar, le decía que la escuela primaria es una cosa, uno sube al bachillerato y encuentra otra. Pero ¿cómo es posible eso? Pues es posible porque esto es un país muy sui generis, es un país que está con una multidiversidad, con una multiculturalidad que hace que, a pesar de que el contexto educativo puede tener el mismo nombre, los niños son distintos. Y eso nos puede parecer contradictorio, pero esa es la realidad. Yo creo que ese es el trasfondo del origen de qué es el movimiento de transformación educativa y pedagógica, un movimiento crítico, un movimiento de movilización educativa, como una contrarrespuesta o como una lucha frente a ese modelo centralizado, tecnocrático, excluyente. Y eso es una apuesta a un trabajo político, pedagógico, que está inspirado, obviamente, en la Ley General de Educación, que es la carta de navegación en materia educativa y que es una hija legítima de la Constituyente, porque eso hace que inspire precisamente a estas maestras, a estos maestros, a estas comunidades, a soñar con que es posible otra educación, que se pueda concretar a través de los proyectos educativos institucionales, que son precisamente la columna vertebral de las escuelas, para hacer esos nuevos escenarios y constituir unas nuevas políticas, por ejemplo, con la aspiración actual del gobierno nacional de que el Plan Nacional Decenal de Educación deje de ser indicativo y se constituya en política pública. Jorge nos plantea algo bien interesante y que tenemos que tener en cuenta, y es que en Colombia, en las 3 últimas décadas, y podríamos hablar de décadas todavía más atrás, los maestros y las maestras siempre se han movilizado y que hay diversas expresiones de ese movimiento pedagógico y que ahora surge un movimiento por la transformación educativa y pedagógica. Jorge Ramírez, ¿quieres agregar algo más? Sí, yo creo que para complementar lo que Jorge Cardeño ha planteado, me parece que también sería necesario contextualizar un poco más el porqué del origen del movimiento de transformación educativa y pedagógica. Y es, digamos, iniciando el gobierno progresista del cambio, a muchos personas o movimientos de una u otra manera, coincidencialmente nos empezamos a preocupar por, esto del cambio, ¿qué significa en educación? ¿Qué tiene que ver con educación? ¿Qué tiene que ver con la pedagogía y con la formación de los y las maestras? Porque con el primer ministro, con Gaviria, lo que empezamos a sentir y a ver era que la palabra cambio, que era lo que identificaba programáticamente este gobierno, no se traducía en las políticas que se empezaron a implementar en este gobierno progresista en el Ministerio de Educación. Entonces esa preocupación generó un montón de encuentros, ¿sí? Y de necesidades, y nos juntamos un montón de gente diversa, históricos, nuevos, activistas y organizaciones del movimiento pedagógico, también personas que hacía rato no estábamos más o menos inactivos en estos campos, y decidimos juntarnos. Una primera expresión de esa juntanza que hicimos
fue la carta que se le mandó a la ministra de Educación, Aurora, preguntando por eso. ¿Dónde y cómo se traduce la palabra cambio en las políticas educativas ya reseñadas por Jorge? O sea, ¿dónde estamos rompiendo en un gobierno del cambio con las políticas neoliberales? ¿Sí? Porque veíamos que no. Desafortunadamente hasta hoy creo que todavía no. Entonces, hicimos la carta se firmó, hubo mucha gente que firmó la carta. Producto de eso se hizo una primera reunión con la ministra Aurora, expusimos más o menos una agenda programática de las preocupaciones que confluían en el movimiento. Pues digamos, a veces hablar de movimiento es un poquito exagerado, pero por lo menos en las personas, movimientos y expresiones que estábamos allí recogidas, y más o menos se acordó en estas primeras reuniones una agenda de trabajo con el Ministerio de Educación. Agenda de trabajo que desafortunadamente no tuvo ni seguimiento ni permanencia, pero digamos que a nosotros como movimiento sí nos sigue preocupando. Vemos importante que hay avances, digamos, en el gobierno del cambio en términos de la cobertura, en términos de la permanencia en el sistema como expresión de dos derechos fundamentales, pero lo que sí vemos con mucha preocupación es que hay muy pocas pistas, muy pocas señas para, digamos, desvertebrar las políticas que concretan esto que hemos llamado el modelo neoliberal en educación, lo que ya mencionó Jorge, el asunto de la mercantilización, el asunto de las competencias, y sobre todo una cosa que a mí particularmente me preocupa, y es la manera como se han naturalizado muchas prácticas escolares bajo una racionalidad instrumental, que ese es digamos, el quid del asunto, de el por qué no hay una transformación pedagógica de las prácticas educativas en la escuela colombiana en términos de política educativa, ¿sí? Entonces y fuimos adaptando y naturalizando, por ejemplo, el que la escuela se organiza desde la lógica gerencial de la empresa privada. Por ejemplo, que las evidencias en los formatos, a los maestros los llenaron de formatos, que los datos que aparecen en las evidencias de los formatos son la realidad educativa, que eso es lo que está pasando en la escuela, y eso no es lo que pasa en la escuela. ¿Sí? Entonces los datos suplantan la realidad educativa, suplantan las condiciones cotidianas de lo que ocurre en la escuela. Lo que pretendemos con el movimiento es que la gente, que los y las maestras, primero hay que volver a pensar la escuela, volver a la escuela de una manera distinta, pero también segundo, la exigencia a los gobiernos en términos de otras políticas educativas, ¿sí? Que le abran posibilidades a la transformación. O sea, la transformación no es solo de los y las maestras. Yo creo que los y los maestros tenemos un compromiso ético con la transformación educativa y pedagógica, es cierto, y hay que hacer esa exigencia. Pero también es cierto que las medidas de política educativa, por ejemplo, lo que Alejandro Álvarez llama la micropolítica, eso es necesario modificarlo, quitarlo o anularlo. Terminaría con este ejemplito para ilustrar eso. La guía 34 es producto de una circular, y esa guía lo que hace es que es una guía sobre la autoevaluación institucional. Son como 14, 15 variables. Cada variable implica como 40 indicadores. Si uno multiplica las 15 variables por los 40 indicadores, eso suma como 370 indicadores que se supone hay que
conversarlos, indagarlos y sobre todo evidenciarlos, cada indicador, para mostrar que la escuela sí es exitosa, ¿cierto? Esa guía no necesita, para su anulación, digamos, no necesita ni un no es una ley, no es un decreto, no es una resolución, es una circular. Y el ministerio puede sacar otra circular y decir, hombre, no seguimos trabajando la evaluación autoevaluación institucional con ese tipo de instrumentos. A eso me refiero cuando decimos, y a eso se refiere Alejandro Álvarez cuando dice, hay que afinar esto de la micropolítica, hay que generar medidas que puedan ayudar a colocar y a pensar la educación en otro lugar. Bueno, eso es un poco lo que me parece a mí en buena parte, pues, es y la razón de ser como del movimiento. Sí, Jorge, desde más o menos desde la década de los 60, 70, ¿sí? La educación viene siendo permeada o cooptada por la tecnología educativa, ¿ya? Entonces, en esa época viene toda la renovación curricular, toda esa tailorización de la educación, y ya surge, como consecuencia de eso, surge como el movimiento pedagógico como un despertar, ¿no? Frente a toda esa arremetida que se viene, y el considerar al maestro como un oficiante, ¿sí? Como un obrero. Y el maestro viene pensando, no, es que soy productor de saber. Nosotros los maestros también podemos incidir sobre el currículo en cada una de las escuelas. Y ahí es donde tiene todo su auge el movimiento pedagógico, es esa época dorada de la educación, con la reforma educativa, con la Ley General de Educación, con el Estatuto Docente. Pero después viene como una arremetida, ¿sí? Neoliberal, y una arremetida muy fuerte, donde ya entonces lo pedagógico se debe centrar en lo gremial, ¿ya? Y parece que en ese momento, época más o menos, estamos hablando finales del 90, 2000, en ese momento surge toda esa corriente de empresarios por la educación, que llegan a la escuela, quieren que la escuela se maneje como una empresa, vienen los modelos gerenciales, los modelos de los formatos, y con el cambio, tú mencionas algo muy importante, con el gobierno del cambio existe la esperanza de que toda esa contrarreforma educativa sea una realidad. Entonces, en ese sentido, surge el movimiento de transformación educativa y pedagógica. ¿Cuáles son esas líneas de acción o esos temas centrales que orientan la propuesta educativa y política del movimiento de transformación educativa y pedagógica, y que puedan salirle al paso, si así lo podemos decir, a toda esa tendencia neoliberal? Sí, yo diría en ese sentido, que el movimiento de transformación educativa y pedagógica es una unión de voluntades, de experiencias, de iniciativas que se han venido gestando y que se alimentan desde las experiencias pedagógicas del movimiento, de los maestros, de los sindicatos de maestros, de las comunidades educativas, de la fuerza de la educación popular, de la fuerza también de lo que han sido las búsquedas de las educaciones propias a nivel de los territorios. Y a partir de ahí tenemos la tarea, y nos planteamos la tarea de cómo reivindicar los avances y las fortalezas que nos donó no solamente toda la gestación del movimiento pedagógico, lo que ha venido gestando también las expediciones, sino los avances heredados de la Ley General de Educación, que han entrado a ser, traicionados o contrarreformados por las políticas que se han venido gestando en este siglo XXI principalmente. Desde esa perspectiva, el movimiento se estudia o analiza o focaliza unas líneas que no son las únicas, pero en las cuales ha venido avanzando en su reflexión. Y tenemos, por ejemplo, aspectos tan importantes como es la educación ambiental,
que es una de las políticas de este gobierno del cambio, la educación campesina, rural, la formación de maestros, la educación propia, las diversidades, ¿cierto? Una educación que dé respuesta a los territorios, a las diversidades culturales, étnicas, a los saberes ancestrales y saberes comunitarios que existen en la comunidad y que rompen con una mirada vertical del conocimiento implantado y que desconoce esos saberes que plantea la vida comunitaria. También hemos venido profundizando en qué significa la transformación educativa y pedagógica que necesita este país, e igualmente vemos con preocupación el aspecto de la participación de las comunidades educativas, de los maestros, de las comunidades sociales en las políticas públicas en educación, y por eso vemos importante reivindicar el papel, retomar el papel de los foros educativos que emanaron de la Ley General de Educación, que se han transfigurado en otras cosas supremamente diferentes a la posibilidad de que los maestros, las comunidades, analicemos y tengamos voz para la construcción de políticas públicas en educación. Igualmente, creemos que es importante avanzar en el análisis y en el estudio de la educación como derecho, el cual se nos cayó, digamos, con nuestro anhelo y la necesidad de una ley estatutaria para la educación, en el cual necesitamos seguir construyendo y que se constituye en la base, en el centro de la reivindicación de una educación diferente, incluyente, democrática, que haga parte también de los anhelos de nuestro país por la paz y por un país en el cual el ambiente, nuestra naturaleza no sea pisoteada por las ambiciones económicas y políticas. Sí, Gloria nos plantea algo que llama la atención y dice, hemos venido profundizando. Y hemos venido profundizando acerca de unas líneas, unos temas que son de interés para el país. Ese hemos venido profundizando implica que hay un grupo, que hay un estudio, que hay una elaboración de documentos. ¿Cómo ha sido ese proceso de funcionamiento? Y entiendo que ya ese grupo de diversas personas, diversos maestros, maestras, intelectuales que se han unido a este movimiento, han venido realizando en más o menos 2 años, ¿sí? Son 2 años de existencia del movimiento. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo opera el movimiento? ¿Responde? Bueno, yo diría, por ejemplo, que hay una variedad, el movimiento es una variedad, pero hay una variedad también de experiencias, de iniciativas, liderazgos también que se han venido construyendo en el hacer, en la práctica, en la reflexión. Maestros de educación universitaria, maestros de educación popular, maestros de la educación primaria y de la educación básica, secundaria y media, y muchas experiencias a nivel del territorio, de los territorios y de las diversidades educativas que se vienen dando en el país, que ha enriquecido mucho la reflexión, el estudio, el análisis, la conceptualización, y creo que esa es una de las riquezas que aporta esta juntanza en el movimiento. Hay unos foros, Sí, se han realizado ya unos foros. ¿Cómo? A eso iba, yo creo Sí. que ahí, yo diría, pues un poco como, yo diría como hasta el momento 3 fases del desarrollo de lo que hemos llamado movimiento, aunque para algunos de nosotros hoy tendríamos un equipo promotor del movimiento con sí expresiones del movimiento en algunos territorios, ¿cierto? Esos 3 momentos o esas 3 fases, yo creo que la primera fase, yo diría, fue como el acercamiento con el ministerio, ¿cierto? El intento de hacer incidencia en las políticas del ministerio. Habrá que ver luego hasta dónde logramos, digamos, hacer esa incidencia en las políticas, etc. Hay un segundo momento en el que también decidimos unas líneas temáticas de trabajo ya anunciadas por Gloria, alrededor de los cuales empezamos a reflexionar esos temas. Se produjeron documentos temáticos para cada uno de esos temas
y generamos unas ciertas discusiones internas, Ujú. unos conversatorios internos en función de enriquecer esos documentos. El nivel de elaboración de esos documentos es desigual, Ujú. pero me parece que hay documentos que plantean, digamos, temas interesantes, el de la transformación educativa y pedagógica como elementos, el de movilización y participación, Ujú. que tiene que ver con los foros, con el componente participativo que debe llevar, que debe implicar el proceso de la educación pública, el documento de formación de maestros, en fin, yo diría que esa es una segunda fase, y creo que una tercera fase es el momento que decidimos hacer los foros. Ujú. Hemos hecho dos Dos foros foros nacionales. foros virtuales. nacionales virtuales, Ujú. una sobre el movimiento en general, creo que fue, ¿cierto? Ujú. E hicimos uno más temático hace un mes sobre neoliberalismo en educación, ¿cierto? Y yo creo que con estos foros un poco más temáticos, o estos últimos foros, tenemos la posibilidad, 2 o 3 posibilidades. Uno, profundizar más, digamos, no solamente conceptualmente, sino como políticamente, estos temas en términos del foro. 2, articular con expresiones en el territorio alrededor del tema específico de los foros. Y 3, que es lo que vamos a empezar a mirar, ver la posibilidad de que estos foros temáticos se empiecen a articular a grupos de trabajo que desarrollen las preguntas u otras preguntas que se deriven del desarrollo de los foros. Por ejemplo, este último foro de neoliberalismo en educación, trabajamos 4 grandes preguntas. Las personas enviaron, hubiéramos querido que se enviaran más, pero se enviaron reflexiones escritas desde los territorios alrededor de esas preguntas, ¿cierto? Y eso fue muy importante. Yo creo que hay una pista importante en términos de mostrarnos que los y las maestras escriben, los y las maestras reflexionan. Una ponencia a mí me pareció muy interesante porque nos planteó un dilema terrible, y es que el maestro plantea, el que escribe la reflexión, escribe que el asunto de la profesionalización del maestro, el interés por la profesión del maestro fue reemplazado por el escalafón docente. La gente estudia no por profesionalizarse, o sea, por tener mejores prácticas, sino que estudia por ascender en el escalafón. Sí, otro tema de ese último foro fue el de la autonomía escolar, ¿no? Es un tema bien interesante, y allí unas maestras decían que la autonomía no se decreta. La autonomía no viene de los escritorios, de los ministerios ni de las secretarías, sino que la autonomía se asume. Bueno, Jorge Cardeño, entonces, ¿qué proyección tiene el movimiento por la transformación educativa y pedagógica frente a los retos actuales de la educación colombiana? O sea, ¿qué se espera de este movimiento? Antes de darte respuesta, sí, María del Pilar, y pues con las apreciaciones de mis compañeros que han sido muy valiosas, hay una línea, digamos, dentro del movimiento de transformación educativa y pedagógica que se constituye como, digamos, en la parte de los cimientos ideológicos, políticos, pedagógicos del movimiento de transformación educativa y pedagógica. Es decir, si nosotros como movimiento no logramos identificar eso, entonces nos podemos quedar en la discusión de educación, pedagogía, que es muy importante. Pero es que la pedagogía no es apolítica, la pedagogía es política. Y es la línea de los lineamientos generales que fundamentan la ruptura con las políticas neoliberales y tecnocráticas. Esa línea es la que precisamente nos devela a la comunidad
que hay una tendencia global, no es Colombia, hay una tendencia global en otros contextos de eliminar la pedagogía, ¿ya? Eliminar la pedagogía. Cuando eliminamos la pedagogía, entonces se entiende que eso está enmarcado obviamente dentro de un proyecto global neoliberal, ¿ya? O sea, no podemos ser ingenuos frente a eso. Y una figura que casa perfectamente con esas concepciones, fue redactada de manera magistral, quienes lo hicieron, dentro del nuevo decreto 1278, la provisionalidad. O sea, la provisionalidad acaba con la profesión docente, porque es una figura que se creía en su momento que iba a ser circunstancial, momentánea, temporal, y no fue así. Hoy estamos viendo con nuestros propios ojos que se quedó en el escenario educativo colombiano, con situaciones tan complicadas como un maestro de 20 años sin provisionalidad y aún no ingresa al sistema educativo colombiano. Entonces, evidentemente, ahí hay unas contradicciones muy fuertes. El otro elemento es que, precisamente dentro de esas concesiones de política, de ese documento elaborado por Pilar Hunda y Marco Raúl Mejía, resulta ser que entender eso pasa por lo siguiente, pasa porque ningún gobierno de ningún corte, izquierda, derecha, es más, arriesgo mi propia percepción y pues obviamente eso es una apreciación individual, no de mis compañeros. Este gobierno no es de izquierda, es un gobierno con unas características más democráticas, pero no es un gobierno de izquierda realmente. Basta con mirar la composición de sus fuerzas, yo creo que cualquiera puede hacer una apreciación sobre eso. Ahora, el asunto es en qué se ha focalizado el gobierno y que tal vez no es tan perceptible. Se ha focalizado en las regiones más empobrecidas del país. Se ha focalizado en el Catatumbo, en la Amazonía, en los territorios afectados por el conflicto, en la región centro del país, en las comunidades indígenas, afros, para trabajarle a ese asunto de la cobertura, de la adecuación de espacios y dotación de recursos, porque Colombia básicamente, a la manera como percibe Pilar Rubio, tiene por ahí 200 o 300 años de atraso en infraestructura educativa. Es decir, la infraestructura educativa colombiana es obsoleta. Y bueno, pues dicen que a veces uno es radical en ciertas apreciaciones, entonces lo voy a demostrar desde mi realidad. Cuando a mi escuela, en el sector concreto de Villatina, acuden niños con limitaciones de desplazamiento, la escuela no ofrece alternativas a eso. ¿Y por qué no ofrece alternativas a eso? Porque don David, que es una persona que hace un esfuerzo con ese grupo de maestros, no hay ningún dispositivo tecnológico que permita llevar a esos niños a las aulas. Es decir, si había para todos ingresa un niño en silla de ruedas, pues efectivamente no hay forma de desplazarlo. Y entonces los maestros lo deben hacer. Sí y no. Ahí hay un riesgo de carácter laboral complicado respecto a tomar un niño en silla de ruedas, desplazarlo del primero al tercer piso y qué implicaciones puede tener eso si el niño se accidenta. Entonces son cosas que aparentemente no se ven. Eso lo dejo allí para abordar la interesante en estos últimos minutos, digámoslo así, de esa proyección que menciona nuestra compañera y estimada Pilar. Yo creo que el movimiento de transformación se proyecta como un actor decisivo en la construcción de una reforma estructural del sistema educativo colombiano. Y esa reforma estructural no inicia en el gobierno del cambio. Yo tengo una percepción diferente respecto a eso. La transformación inicia con nosotros, inicia con el ciudadano de a pie, inicia con las maestras y los maestros en las escuelas públicas y en las privadas. Porque es que esto no es un asunto de lo público. Aquí hay que desmontar el mito de lo privado, porque es que el sector privado también tiene su historia en Colombia. Y yo, digamos algunos, muchos, hemos mencionado un tipo de educación que seguramente incomoda a algunos sectores, la educación pluriclasista. ¿Qué impide que los niños del sector público puedan ir a San José de las Vegas? Nada. Que conozcan la realidad. Viceversa,
¿Qué impide que los niños del sector privado vayan al sector público? Eso nos va a permitir construir realmente lo que dice Gloria, ¿ya? La paz. Es que la paz no es abstracta. La paz hay que hacer acciones tan puntuales como esas para precisamente que nuestros niños entiendan que tenemos realidades diferentes, que unas ciertas sociedades o grupos sociales gozan de privilegios y otras no, pero que en medio de esa diversidad, de ese ser diferente, podemos construir colectivamente. Eso es lo que necesita nuestro país para eliminar los odios, para eliminar las guerras, para eliminar la intolerancia, para decir que vamos a una marcha del silencio, pero que sea efectivamente de silencio, que sea para construir paz, que sea para unirnos, no para dividirnos más de lo que estamos. Hay una visión de futuro en el reconocimiento de Colombia como un país pluricultural y megadiverso. ¿Listo? La garantía del derecho a la educación, la democratización del reconocimiento y del poder pedagógico, la profundización de la desigualdad, la crisis del sentido de la escuela, la exclusión de grupos étnicos y territoriales, la precarización del trabajo docente, son elementos esenciales para la proyección de nuestro movimiento. Jorge, acabas de tocar un punto bien importante y es ese deseo de construir juntos y ese ánimo que nos ha acompañado a los maestros y maestras de este país de reconocernos, de valorarnos. Es precisamente la Expedición Pedagógica Nacional nos dio la oportunidad de develar toda esa riqueza pedagógica que hay en el país. Y maestros, maestras que en los lugares más recónditos son la presencia del Estado, ¿sí? Y precisamente son esos maestros los que hoy día y maestras y también personas de las organizaciones sociales, son esas personas las que se unen hoy en esta nueva etapa del movimiento pedagógico, podríamos decir, para avalar el movimiento por la transformación educativa y pedagógica. Y más que avalarlo es construirlo, es reorganizarlo entre todos. Fortalecerlo porque estamos hablando también de movimiento pedagógico y no estamos hablando solamente del movimiento de la década de los 80. Son diversas expresiones del movimiento pedagógico y que tenemos que ser conscientes que las cosas cambian, que las cosas hay que revitalizarlas, reconstruirlas, replantearlas. Entonces, en ese sentido, yo creo que los maestros y las maestras que nos escuchan y los radioescuchas, quienes nos ven en YouTube, están pensando, bueno, entonces, ¿por qué un movimiento por la transformación educativa y pedagógica? ¿Y cómo hacer parte de ese movimiento? O sea, ¿qué justifica que yo pertenezca a ese movimiento? Esta pregunta es para los tres. Jorge, ¿quieres comenzar? Pues no sé si esto contribuye a esa pregunta. Yo creo que una tarea que este grupo, este movimiento tiene es lograr una mayor articulación con el territorio, con las expresiones de maestros y maestras en el territorio y particularmente con las experiencias de cambio, de transformación o de innovación educativa que grupos de maestros vienen adelantando en el territorio y de muchas maneras. Entonces, ese es, a mí me parece que un canal, ¿cierto?, de aproximación de maestros y maestras a este proceso, a este movimiento. No se trata de pertenecer a una organización. Esto no es una organización. Se trata más bien como de que esto contribuya a que nos enredemos, ¿sí? A que estemos en contacto, a que nos articulemos, a que hablemos entre nosotros y nosotras y a que compartamos experiencias, ¿cierto? Ese es un lugar muy importante para, digamos, actualizar, fortalecer el movimiento pedagógico. Creo que ese es un punto. Un segundo punto tiene que ver con algo que yo he llamado porque no basta con que nos articulemos los maestros que tienen experiencias, también es necesario
que brindar herramientas, promover el que los y las maestras reflexionen sus prácticas cotidianas. Entonces esto yo lo llamo, hay que desnaturalizar el lenguaje y las prácticas, en términos de que voy a colocar un ejemplo. Una maestra en uno de los eventos de Adida el año pasado decía que ella no podía entender hablar del aprendizaje si no fuese por las competencias de aprendizaje. El aprendizaje existe porque existen las competencias. Eso es lo que yo llamo naturalización, o sea, damos por sentado que eso es así, que siempre ha sido así y que siempre será así. Eso hay que desnaturalizarlo. Entonces hay que decir, no señora, el aprendizaje ha existido de muchas maneras, de muchos lugares y en muchos formatos, ¿cierto? Así como la enseñanza. Es una práctica, entonces hay que volverla a pensar, hay que volverla a reflexionar. Desnaturalizar significa el poder denunciar la racionalidad instrumental, que esa palabrita aparece en el discurso como una cosa por ahí muy lejana, pero es eso lo que nos ha hecho a que los maestros seamos solo hacedores para llenar unos formatos con unos datos y supuestamente establecer la realidad educativa. Entonces se nos olvidan preguntas fundamentales. ¿Realmente qué están aprendiendo los chicos y las chicas en la escuela? ¿Realmente qué estamos enseñando? ¿Sí? ¿Realmente estamos evaluando? ¿Sí estamos evaluando o estamos solo notificando unos datos que nos exige el formato? Entonces, a eso es lo que yo llamo la realidad se nos está olvidando. La realidad está pasando por debajo, no la vemos, no la leemos y la estamos reduciendo a unos datos que se llevan a un formato y eso se nos presenta como si fuese la realidad. Y eso tiene usos políticos, usos culturales para poder decir que tenemos que los maestros son los causantes de una muy mala educación. ¿Sí? Entonces, esa es una segunda tarea que me parece a mí que el movimiento puede contribuir a brindar herramientas, cómo volvemos a releer y a nombrar eso que está pasando hoy. Y eso es lo que yo llamo también actualizar el discurso, actualizar las maneras de ver la escuela. Y un tercero la política, pero bueno, hasta ahí. Gloria, ¿por qué y cómo hacer parte del movimiento? Bueno, yo sí creo que es supremamente necesario hoy la juntanza, organizarnos, construir redes y vincularnos, porque hay un peso muy grande de una política internacional, no solamente en Colombia, que pesa sobre la educación y sobre el maestro y lo ha convertido simplemente en un llenador de evidencias y lo ha convertido en un rendidor de cuentas, y en ese sentido la riqueza pedagógica y didáctica de la escuela y del quehacer del maestro se empobrece en tanto que se sitúa simplemente como un funcionario. Hay necesidad de reivindicar, visibilizar y potenciar todas las iniciativas creativas y potentes que se vienen dando a nivel de las escuelas, a nivel de los territorios, y en ese sentido el movimiento busca es crear juntanza para poder así transformar no solamente desde lo micro, sino también hacerle frente a las políticas verticales que hoy despedagogizan la escuela. Gracias, Gloria. Jorge. Bueno, yo creo que una primera condición es que aquí no se requieren pergaminos. Aquí se requieren son voluntades e inteligencia colectiva. Eso es lo que se requiere para integrar el movimiento de transformación educativa y pedagógica. Y Ramírez tiene razón. Hay un montón de cosas que se han naturalizado en la escuela. De hecho, muchos compañeros pronuncian calidad de la educación y educación de calidad y creen que eso es lo mismo. No lo es. El primero se mueve en las concesiones neoliberales y el segundo se mueve en una concepción profundamente humanista, pedagógica, desde el conocimiento, desde el desarrollo integral. Yo pienso que la pregunta que hace Pilar nos lleva, nos mueve
Aquí es necesario apuntarnos a eso que insiste Ramírez, de la construcción desde los territorios, con las personas de a pie, con agendas colectivas, con metodologías participativas, con propuestas que integren los saberes, los derechos, la justicia, la pedagogía crítica y el conocimiento ancestral. Porque es que nosotros creemos que el conocimiento ancestral no tiene vigencia, pues obvio que lo tiene. Colombia es un país pluridiverso. Yo he insistido en que Colombia tiene aproximadamente más de 100 dialectos. Aquí no se habla solamente español. Aquí hay un montón de comunidades invisibilizadas que no han hecho parte precisamente de estos procesos de transformación y que hay que tenerlos en cuenta para empezar a incidir en un factor que sí es determinante: la legislación educativa. Ese es un punto nodal de este movimiento de transformación. Nosotros tenemos como tarea incidir en esa modificación de la legislación para dar el salto cualitativo a una legislación que corresponda precisamente con los intereses actuales de las comunidades, porque como señala Pilar Rubio, todo cambia. Bueno, en una frase, ya para terminar, el tiempo es corto, es muy rico todo lo que se ha dicho aquí. Ahí, cuando digo rico, hablo de la riqueza, ¿no? La riqueza conceptual, la riqueza pedagógica, política. Bueno, pero hay una pregunta y es, en una frase, ¿qué ha significado en su vida personal y profesional ser una activista del movimiento por la transformación educativa y pedagógica? Empecemos por Gloria. Bueno, en especial, fortalecer la esperanza y sentirme acompañada. Jorge. Estaba pensando en que esto ha sido como un lugar de esperanza y de estar con sentido. Una defensa de la vida y de la diversidad en todas sus expresiones. Bueno, pienso que estos últimos mensajes, esta última frase, mueve y conmueve para hacer parte del movimiento por la transformación educativa y pedagógica. Así es que maestros, maestras, comunidad, quienes hoy nos oyeron en este programa, nos vieron en este programa, bienvenidos son. ¿Y dónde pueden encontrar información? En los CEID. En los CEID de los sindicatos, concretamente CEID Adida está apoyando el movimiento por la transformación. Y tendremos ahí en los links, en los banners que van del programa, tendremos un correo. Jorge, si quieres nos recuerdas ese correo. Sí, Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica, sí, @gmail.com. Vamos a estar con iniciativa de la Comisión de Comunicaciones haciendo una propuesta de construcción de página web. Vamos a llevarla, entonces muy pronto... sé que hay muchos compañeros enamorados de esto y con la utopía, porque básicamente es lo que nos guía, pues vamos a darnos a conocer ampliamente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen en el programa Pedagogía al Aire. Les contamos que tenemos ya más de 700 radioescuchas en diferentes latitudes. Incluso es sorprendente para nosotros saber y ver que también en otros países el programa ha tenido mucha acogida. Maestros y maestras que quieran participar o que quieran darnos ideas de los temas a tratar aquí en Pedagogía al Aire, pueden hacerlo a través de los medios de comunicación de Adida o la página web de Adida. Que tengan un resto de día muy agradable en compañía de su familia, sus seres queridos, y que la pedagogía siga siendo la razón de ser de nuestra vida. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.